Bueno, mis amados hermanos, vamos así a tener ya lo que es el estudio de hoy. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, profundizando la palabra de Dios a través de la Torá. Vamos a estar buscando las raíces hebreas, los usos y costumbres de las tierras judías. Vamos a estar buscando capítulos, versículos de la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema bastante interesante para compartirlo con todos ustedes a esta hora. El título que le damos a este estudio del día de hoy es El misterio de los 3 días. El misterio de los 3 días es el título del estudio de hoy aquí en Profundizando la Torá, Profundizando la Biblia. Vamos a estar buscando, mis amados hermanos, y navegando en este tema bastante interesante. Toda persona, mis amados, nos damos cuenta que haya leído el Nuevo Pacto, se ha dado cuenta que en toda la vida, Yahshua estaba predestinado, y por eso vemos que constantemente se usa el término, todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Siempre en la Biblia usted encuentra eso, en la Torá, y todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dice la Biblia, o para que se cumpliese lo que dice las Escrituras de Él. Algo que ciertamente nosotros mismos, mis amados, podemos comprobar al nosotros poder ir a los pasajes de las Escrituras. Pero hay un pasaje que siempre me intrigó muchísimo, me intrigó bastante, y que no lo podemos encontrar en el primer pacto, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, y es el siguiente pasaje, mis amados. Primeramente os he señalado, o he enseñado lo que asimismo recibí, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y verso 5. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a como lo dice la Torá, las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y verso 5. Entonces nos damos cuenta, mis amados, ciertamente podemos ver aquí, ciertamente la predicción de la muerte del Mesías, así la podemos encontrar en las Escrituras. Pero usted se preguntará, ¿qué el Mesías tenía que resucitar al tercer día? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que resucitar al tercer día conforme a las Escrituras, conforme a como lo decía las Escrituras? Aunque algunos, mis amados, algunos teólogos han aplicado el pasaje del Salmo 16, verso 10, que dice: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Que si podemos aplicarlo al Mesías, sin embargo, amado, no dice nada sobre qué tenía, o sea, nos damos cuenta aquí que no decía nada que tenía que resucitar al tercer día. Como no encontré ningún pasaje específico sobre la resurrección del Mesías al tercer día, decidí investigar y hacer, mis amados, un estudio sobre este tema, porque es un tema muy interesante y es bueno nosotros profundizar y buscar el contexto real y efectivo. Entonces me sorprendí muchísimo al encontrar, mis amados, que la Biblia está llena de temas del tercer día, y sobre todo encontramos aquí en la palabra que los acontecimientos más importantes de la historia de la nación de Israel pasaron en tercer día. Pasaron el tercer día, como por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. Cuántas veces, en cuántos capítulos en la Biblia nos habla del tercer día, que a los 3 días, que al tercer día, y usted se va a dar cuenta ahí. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Berechí, Génesis capítulo 22, verso 4. Al tercer día José le dijo: yo soy un hombre temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Eso está en Berechí, en Génesis 42, capítulo 42, verso 18. Sigo dándole capítulos y versículos que se refieren al tercer día y a los 3 días. El Señor Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificio al Señor nuestro Dios. Shemot, Éxodo capítulo 3, verso 18 nos dice esto. También podemos verlo cuando nos dice en Éxodo capítulo 10, verso 22: durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. En Shemot
Éxodo capítulo 10, verso 22. Sigo dándole capítulos y versículos. Podemos ver también, mis amados hermanos, que los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Eso está en Shemot, en Éxodo capítulo 15, en el verso 22. Sigo dándole capítulos y versículos de los 3 días. Y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Eso está en Shemot, en Éxodo capítulo 19, verso 11. Sigo dándole capítulos y versículos de 3 días. Cuando ofrezcan un sacrificio de ofrenda de paz al Señor, si se come al tercer día, será abominación, no será aceptado. Les repito, si se comete o si se come al tercer día, será abominación y no será aceptado. En Vallicra, en Levítico capítulo 19, en el verso 5 y verso 7. Entonces, mis amados, sigo dándole más capítulos y versículos de los 3 días. Dice en Josué capítulo 1, verso 11, vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor le da como herencia. Josué capítulo 1, verso 11. Entonces, mis amados, he escuchado también en Segunda de Reyes, de Malajín, Segunda de Reyes capítulo 20, verso 5, dice la palabra: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Amén. Segunda de Reyes capítulo 20, verso 5, hablando allí con Ezequías. Al tercer día Esther se puso sus vestiduras. Al tercer día Esther se puso sus vestiduras reales y fue a pararse. Esther capítulo 5, verso 1. Sigo dándole capítulos y versículos de 3 días. Oseas capítulo 6, verso 2. Después de 2 días nos hará revivir y al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Oseas capítulo 6, verso 2. Entonces, mis amados, luego de todos estos capítulos y versículos que le he dado, que hablan de 3 días y 3 días y 3 días, y cuando una cosa se habla tanto, se hace tanto énfasis en la Biblia, le he dicho en otras ocasiones que se está hablando de una profecía, se está hablando de algo que viene, de algo que va a acontecer, muy apremiante. Entonces, por supuesto que encontramos muchos otros pasajes sobre el tercer día en toda la Biblia, incluyendo el Nuevo Pacto. Entonces, mis amados, ahora es necesario que entendamos que todos estos pasajes lo vamos a poder entender cuando aplicamos la interpretación por el sistema de tipología, y aunque parecen estar ocultos a primera vista, lo vamos a poder encontrar, mis amados, como buscando un tesoro que ha sido escondido, que ha estado tapado, que no se veía. En otras palabras, mis amados, escudriñando las escrituras. Cuando hablamos de tipología, estamos hablando, amado, de algo que representa un modelo o un ejemplo. Como la mayoría de las profecías que apuntan al Mesías, una de las más claras que podemos ver es la que el Señor le dice a Moisés: procura que todo esto sea una réplica exacta de lo que se te mostró en el monte. Eso está en Éxodo capítulo 25, verso 40, donde el Señor Yahweh le dice estas palabras a Moisés. Como siempre, mis amados, es necesario conocer la mentalidad hebraica, la mentalidad hebrea, porque el Señor hablaba de acuerdo a la mentalidad hebrea y para que ellos lo entendieran. El tema de los 3 días, mis amados, es interesantemente muy importante. Los sabios de Israel reconocían que los grandes actos de liberación y manifestación de Dios ocurren en el tercer día. Incluso nos damos cuenta, mis amados, que era un modismo judío que indicaba el día de salvación, el día de la resurrección, el último día al final de los tiempos. Entonces, amados,
Ahora a nosotros nos toca, mis amados, estudiar estos pasajes a la luz de la interpretación hebraica, de las raíces hebreas. En el pasaje de Abraham que dice que vio él el lugar en el tercer día. Entonces, tenemos que entender, mis amados hermanos, que la palabra hebrea para el lugar, que es la palabra wen, mangón, que esta palabra es un sinónimo de Dios. Ver el artículo de letras men del Mesías. Por otro lado, amado, vemos que José dice en el tercer día hacer algo para vivir. Luego también podemos ver que ir y ofrecer ofrendas a Dios es en un camino de 3 días. Podemos ver aquí, resumiendo, vemos que 3 días nos habla de oscuridad, de redención, de sanidad. Que el tercer día, mis amados, nos prepararemos delante de Dios, seremos aceptados o no. Amén, eso es lo que ellos pensaban. Para poder entrar en el templo de Dios, porque el tercer día, como dice Oseas, nos levantará. Nos está hablando aquí de resurrección. Para estar en su presencia o para oír o para ir a la oscuridad. Entonces, amado, es importante, y esto es por todos estos pasajes, que el tema del tercer día, al tener que ver con la redención, tiene que ver con la era mesiánica, que sería el tercer día de acuerdo, como dice Oseas, es decir, después de los 1000 años de la primera venida del Mesías. ¿Cómo sabemos eso? Usted se preguntará, porque para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día, como dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día, día de reposo. Amén. Entonces, cuando nosotros calculamos y representamos un día, calculamos el segundo son 1000, el tercero 2000, el cuarto 3000, 4000, quinto, sexto 5000, nos da la cuenta de 6000 años. Por eso es, mis amados, que nuestro Mesías dijo que la única señal que sería dada era la señal de Jonás. Aunque esta señal tiene algo más profundo que estaremos enseñando en el próximo estudio, que al tercer día resucitaría de los muertos, pero no solamente él, sino también nosotros, así también como él, resucitaremos al tercer día. Lo cierto es que el Mesías ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte, mis amados, vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. El Mesías es la primicia. Después, cuando Él venga, lo que le pertenecen, entonces vendrá el fin. Cuando Él entregue el reino a Dios, el Padre, sucederá esto. Luego, mis amados, de destruir todo dominio y autoridad y poder, como lo registra y nos los dice Primera de Corintios capítulo 15 en el verso 20 y verso 24. Además, mis amados hermanos que están en la sintonía, además de todo esto, hubo un descubrimiento muy grande en Israel en julio del 2008. Aunque una persona lo había tenido en su poder por más de una década, no fue sino hasta hace unos pocos años atrás, que fue llevado a Israel para su estudio. Se trata de una piedra de 3 pies de alto, en forma de tableta, con 87 líneas escritas en hebreo, que los eruditos han determinado que data de los primeros siglos, una década antes del nacimiento de Yeshua el Mesías. Está escrita, mis amados, no grabada en dos. Ellos dicen que lo vieron, que estaba grabada en 2 columnas similares a las columnas de los rollos de la Torá. Entonces, amado, aunque estaba quebrada y algunos de los textos están ilegibles, ha traído y ha demostrado que la idea de un Mesías o Salvador que moría y resucitaría a los 3 días era un concepto establecido en el tiempo de Yeshua. Ellos lo tenían claro eso en ese tiempo y ellos lo estaban esperando. Entonces se trata de un texto de una visión
Era una visión, mis amados, apocalíptica, transmitida por el ángel Gabriel, por lo que a la piedra le han llamado la revelación de Gabriel. Esa piedra que ellos encontraron. Entonces, usa el término como lo del profeta Daniel y de Zacarías y de Ageo. En las líneas 19 al 21 dice: en 3 días tú vas a saber que la maldad será vencida por la justicia. En otras líneas habla la piedra que encontraron de la muerte y también habla ahí de la sangre como camino a la justicia. Y por último, en la línea 80 se puede leer: en 3 días vi y vivirás. Esta última palabra está un poco borrosa, pero el Señor, que es un experto en el lenguaje de la Biblia, del Talmud, asegura que la palabra es vivirás. Él además, mis amados, es de asegurar que la idea de la muerte y la resurrección del Mesías era un concepto bien establecido en la época de Yeshua el Mesías. Él dice, su misión era que tenía que morir y sufrir en las manos de los romanos para que su sangre sea la señal de la redención por venir. Esta es la señal del hijo de José, Mashiach ben José, el siervo sufriente. Esto le da, mis amados, un significado muy diferente a la última cena. El derramamiento de sangre no es por los pecados del pueblo, sino para traer redención a Israel. Entonces esto es increíble, amado, es precioso. Entonces, se olvidó del texto que dice en Levítico capítulo 17, en el verso 11. Entonces es bien interesante, amado, este tema de los 3 días. El misterio de los 3 días. ¿Qué se escondía en este misterio de los 3 días? ¿Qué se traía? ¿Por qué tantas veces en la Biblia? ¿Por qué tantos capítulos? ¿Por qué tantos versículos hablan de 3 días? 3 días, 3 días. Déjanos ir al desierto a adorar al Señor por 3 días. Todo habla de 3 días. ¿Por qué? Porque era una profecía por venir. Era una sombra de lo que venía. Entonces esto hablaba de la muerte y resurrección del Señor. Muchas cosas interesantes. Esperando que este estudio de hoy haya sido de bendición para su vida, que podamos así amar cada día más la palabra del Señor, la Torá, porque la palabra del Señor es bendición, como dice en el libro de Juan Apóstol, capítulo 5, verso 39. A vosotros parece que de ella nos mana la vida. Entonces, mis amados hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 40, nos habla en el verso 7, verso 8, sécase la hierba, marchítase a la flor, pero no la palabra del Señor. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Sus palabras son eternas y son para siempre. Shalom ulbrajot, paz y bendiciones. El pastor Raúl Álvarez con Profundizando la Torá, aquí navegando y profundizando la palabra del Señor, que es una gran bendición descubrir el contexto real y efectivo que ellas nos dan. Bendiciones.